Así que muy querida la iglesia de Oak Cliff y nos sentimos, mi esposa y yo, sumamente privilegiados de estar en la casa. Así que dígale al que está al lado suyo, prepárate que va a haber bendición. Dígaselo. Prepárate que va a haber bendición, pero sonríele que de seguro vamos a ser bendecidos. Vamos a ser bendecidos. Oremos. Vamos a orar. Cariñoso Padre que estás en el reino de los cielos, hemos llegado a este santuario sabiendo, oh buen Dios, que tu presencia llegó primero que nosotros y que hoy de forma reverente y solemne volveremos a abrir tu palabra para que sea ella, Señor, la que nos haga pensar, analizar y sea tu palabra, oh buen Dios, la que caiga en terreno fértil y dé fruto para la vida eterna. Te suplico, Señor, que tu divino Espíritu vuelva a tocar las esquinas más íntimas de nuestro corazón y que la reunión no tenga que ver con prejuicios, con lo que vinimos a escuchar, con lo que me entretuvo, sino que la reunión tenga que ver con lo que Dios quiso decirme, con lo que Dios tocó mi corazón y cómo en medio de esta vigilia podamos regresar a nuestro hogar bendecidos por tu divina presencia. Gracias por esta reunión, gracias porque nace en el corazón de aquellos, nace en el corazón de tus siervos aquí en este lugar, para que las ovejas sean nutridas espiritualmente y para que renovemos nuestros votos contigo y que podamos nosotros seguir caminando en confianza hasta el día que el cielo se abra y el inminente retorno de nuestro Salvador sea una realidad y podamos vivir con Jesús para siempre. Pon esa esperanza en nuestro corazón y al abrir tu palabra, bendícenos en esta hora. En el nombre sacrosanto de Jesús lo pedimos y la iglesia dice, amén, amén. Bajo el título, vio una gran multitud. Yo quiero compartir con ustedes en los próximos minutos una realidad que tocó mi corazón. Y hay algo, querida iglesia, que nos pasa a nosotros los ministros. Y es que lo que bendice mi alma, inmediatamente pensamos en nuestro hermoso rebaño. Y mientras el pastor extendía su bendición en traernos hasta acá, yo decía, Señor, ¿será que tengo que compartir este momento especial en la palabra del Señor con la iglesia de Oak Cliff? Y sí, el Señor lo confirmó. Lo único que me queda es ser obediente. Por lo tanto, les invito a abrir la sagrada palabra del Señor con respeto en el Evangelio según Mateo. ¿Cuál fue el libro que dijo el pastor? Mateo. Evangelio según Mateo. El capítulo va a ser el capítulo 14. Y tal vez nosotros vamos a leer algunos versículos antes, aunque vamos a darnos cuenta de la frase clave en el versículo 14. Pero quiero leer para ustedes en esta noche lo que dice desde el versículo número 13. Dice, oyendo Jesús, se apartó de allí en una barca a un lugar desierto y apartado. Y cuando la gente lo oyó, le siguió a pie desde las ciudades. Lo primero que necesito recalcar en esta noche, querida iglesia, es que no todos los que estaban alrededor de Jesús le seguían. La realidad es que no todos los que acompañaban a Jesús en medio de la realidad de la multitud le seguían. Recuerdo la vez cuando sentado en una aula, el profesor dijo, recuerden aquellos jóvenes ministeriales. Yo todavía, Pastor Venegas, tengo el corazón de joven, pero ya no cargo las mismas fuerzas que cuando escuché eso en la universidad. Y el profesor dijo, ¿saben? Había gente que seguía a Jesús, pero en el mismo grupo había gente que perseguía a Jesús. Así que a simple vista, cuando usted miraba a las personas, había un gran grupo, pero en medio del grupo estaban los que seguían a Jesús, pero en el mismo grupo estaban los que le perseguían.
aquellos que le entrampaban, aquellos que levantaban preguntas capciosas, aquellos que querían que Jesús, el Hijo de Dios, quedara en ridículo, aquellos que preguntaban para ver que no importa cuál contestación Jesús diese, cayese en la trampa, cayese en la vergüenza. Por eso en más de una ocasión nos damos cuenta que Jesús contestó con otra pregunta. Le lanzaban una pregunta y Jesús decía: ¿cómo lees?, le dijo a aquel fariseo. Aquel fariseo que le preguntó entonces: ¿quién es mi prójimo? ¿Qué debo yo hacer para heredar la vida eterna? Una pregunta capciosa. Él era un profesor de Biblia, un doctor de Biblia. Él no debió hacer esa pregunta, él debió enseñar esa pregunta y esa contestación desde hace mucho tiempo, pero para entrampar a Jesús. Interesante que en el grupo, en la muchedumbre, en la multitud, había gente entremezclada que seguía a Jesús y había otra gente que le perseguía. Ahora en el versículo número 14 encontré lo siguiente y lo comparto con la familia de la fe. Dice: y saliendo Jesús, ¿qué dice la Biblia? Y saliendo Jesús, ¿qué dice la Biblia, iglesia de Oak Cliff? ¿Qué dice? Vio una gran multitud. Y me imagino que de inmediato sube a su cabeza: ahí estaban, pastor, los que usted acaba de describir. Ahí estaban los que le seguían, habían unos cuantos, me imagino que sí. Ahí estaban, pastor, los que le perseguían, aquellos que le querían entrampar. Me imagino que también estaban ese día. La Biblia dice que saliendo Jesús vio la gran multitud y tuvo compasión de ellos y sanó, dice la Biblia, y sanó a los que de ellos estaban enfermos. Interesante, este tremendo versículo marca lo que ha sido el título o va a ser el título de lo que vamos a estudiar. Vio una gran multitud. Interesante. Una multitud evidentemente es bien difícil de que se le escape a usted de la vista. Yo no sé cuánta gente usted ha visto, cuánta multitud ha estado frente a sus ojos. Mientras nuestra trayectoria ministerial ha avanzado, recuerdo muchísimos grandes grupos. No hace mucho estaba junto a mi esposa predicando entre Bolivia y Chile. Un lugar que se conoce como Tacna, allá en el hermoso Perú. Inclusive cuando llegamos fue sorprendente porque el frío era como si estuviésemos en Canadá. Y yo decía: ¿de dónde salió tanto frío? Pastor, el viento, usted está cerca de un lugar donde constantemente todo el año hacía frío. Eran las 2, 3 de la tarde y yo decía: ¿pero por qué tanto frío? Y hablando de multitud, recuerdo estar titiriteando con un frío tremendo antes de subir a la plataforma a predicar aquella noche en Tacna. Y cuando subí era un evento hermoso de cientos de jóvenes adventistas que allí estaban parados, no había una sola silla. Una tremenda plataforma, un tremendo escenario que la iglesia adventista había colocado allí para hacer evangelismo público. Y allí había una gran multitud, jóvenes de diferentes partes del Perú, algunos que cruzaron inclusive de Chile, se habían encontrado en aquel lugar para escuchar la palabra del Señor. Y yo ahí con todo ese frío decía: ¿será que el último me estaré escuchando? Saben que pasando 2 días, un pastor se acercó y me dijo: pastor, no vaya a pensar que todos estos cientos de jóvenes que están aquí es la multitud que le está escuchando. Y yo dije: sí, los ángeles también están aquí con nosotros, son parte de esa gran multitud. A lo que el pastor me dijo: no, pastor, usted ve aquella verja al final de este tremendo terreno y luego hay un edificio. No sé si usted se ha dado cuenta que a las 9 de la noche todas las luces se apagan a la misma vez. Y yo dije: bueno, no me he dado cuenta. Mañana dése cuenta cuando suba a predicar. Pero pastor, predique la palabra del Señor, que hay una gran multitud escuchándole. Así que yo volví a subir la segunda noche, volví y prediqué, el pastor me estaba esperando y me dijo: quiero que sepas ahora la otra parte de la historia. ¿Cuál es, pastor? Y me dijo: luego de esa cerca
o de esa muralla hay una carretera. Ayer nuestros jóvenes estaban llegando en los buses. La programación inició y cuando regresaron a sus lugares de origen o donde se iban a quedar aquella noche, se escucharon gritos de aquellas ventanas diciendo: dígale al predicador que siga predicando, que aquí le estamos escuchando. Y cuando los jóvenes miraron, de una de las ventanas le hicieron saber: esto es una institución correccional. Aquí habemos más de 9,000 mujeres presas y estamos escuchando al pastor que está predicando. A pesar de que él no nos ve, háganle saber que la palabra del Señor está llegando a nuestros corazones. Así que aquella multitud que yo no había visto estaba allí. Estaban todos esos jóvenes, líderes hermosos de nuestra hermosa juventud, y detrás de aquella muralla cientos de jóvenes y señoritas, damas que por alguna razón habían tenido que pagar en la sociedad por sus delitos y sus delincuencias. Pero el evangelio cruzaba los barrotes, se escuchaba el mensaje, y allá dentro de alguna celda, parte de aquella multitud escuchaba que Cristo era la solución para su vida. Jesús, Noé y otros, ¿por qué no mencionar? Moisés, tuvieron la oportunidad de ver grandes multitudes. Pero ahora estamos hablando de Jesús, el bendito Hijo de Dios que vino a esta tierra. Y dice la Biblia que Él miró la multitud. Yo sé que ustedes en esta hermosa vigilia espiritual están hablando acerca de la crisis final. En nuestro tema central y cómo el Señor tocó el corazón de los líderes espirituales para que esta noche estuviésemos hablando acerca de la crisis final. Pero yo necesito que ustedes sepan que Jesús mira la multitud en crisis. Hay una gran multitud en nuestros días en crisis. Y esto de estudiar las multitudes no es nuevo. Quiero compartir con ustedes que la psicología de las masas es el estudio del comportamiento de los grupos colectivos. Es decir, esta rama se encarga de investigar el por qué los individuos se contagian. ¿Qué leyó el pastor aquí? Se contagian del comportamiento de los demás y se limitan a repetirlo sin cuestionarse nada. La influencia repercute en cualquier aspecto de la vida. Póngale atención a lo que el pastor está leyendo. En cualquier aspecto de la vida. Entiéndase, en la vida política, la multitud está marcando la realidad en la vida política. La vida religiosa, la multitud obedece religiosamente a lo que todo el mundo está creyendo. En la sociedad, en la economía, aún en la moda. Interesante cómo nosotros estamos viviendo una crisis de identidad. Déjenme decirle algo a los preciosos jóvenes que están en la casa hoy. Y se los voy a decir bien claro. No quiere decir que porque todo el mundo lo hace, está correcto. ¿La juventud me está escuchando, sí o no? Porque todo el mundo lo hace o porque todo el mundo lo practica, no quiere decir que está correcto. Yo sé que estamos viviendo en un tiempo relativo, donde todo tiene una explicación, donde todo ahora nos sentamos y decimos, bueno, esa es su conclusión de esta historia. Y evidentemente hay muchas conclusiones de diferentes realidades. Por eso hoy día cuando se habla del estado del matrimonio, lo sagrado del matrimonio, díganme cuántas definiciones de matrimonio hoy día existen. Cuántas demandas hoy día aparecen porque la multitud ha marcado, ¿la iglesia me está escuchando, sí o no? La multitud ha marcado el comportamiento. La multitud ha marcado el comportamiento en la sociedad, en la religión, en la moda, en la economía, en la política. Estamos viviendo días
muy, muy delicados. Le voy a presentar a este señor. Evidentemente no lo van a ver caminando por la ciudad de Oak Cliff. Nació el 7 de mayo de 1841 y murió el 13 de diciembre de 1931. Gustave Le Bon, un filósofo o un físico, debo decir, psicólogo, el padre del estudio de las multitudes. Miren qué interesante. Un aficionado inclusive físico en el campo de la psicología social, es una gran influencia para sus aportaciones sobre la dinámica social grupal. ¿Por qué la gente actúa como actúa? ¿Por qué la gente piensa como piensa? Quiero compartir con ustedes algunos detalles de uno de sus libros más respetados en todas las épocas. Le Bon dice que las muchedumbres, y perdónenme el adjetivo, perdónenme la característica, pero así es que lo dice, las muchedumbres son tontas, incapaces de llevar a cabo un acto que exija una inteligencia elevada. Así que este hombre observa las multitudes y cuando ve un grupo, dice, esa gente no piensa. Esa gente no está capacitada para tomar una decisión inteligente. Voy a ser un poquito más franco. La palabra que usa no son tontas, él los llama estúpidos dentro de la muchedumbre. Es la palabra específica que usa en su libro The Crowd. Este libro que ha corrido por tantas décadas está estudiándose y explicando la conducta. Note bien, la conducta de la masa. Yo no sé si sus ojos están bien abiertos, pero le voy a decir algo. Cada día que nosotros prendemos el televisor, escuchamos la radio, leemos la prensa, recibimos una nueva revista o algún nuevo catálogo en la realidad de nuestra vida diaria, nos damos cuenta que el grupo, la muchedumbre, está marcando la pauta. Tanto así que varios de ustedes ya inclusive han dicho, pastor, eso que piensa el grupo se está metiendo dentro de la iglesia. Eso que el grupo anhela, eso que el grupo sueña, aquí también lo estamos viendo en los jóvenes. Ustedes no se imaginan la palabra jóvenes como trilla en mi corazón y en mis oídos durante todos estos años. Pero cada vez que alguien me viene quejándose, quizás diciendo que los jóvenes están adoptando algunas conductas y realidades de la muchedumbre, también suena otra palabra en mi mente, que es la palabra adultos. Los adultos también están en las mismas circunstancias. No son solamente ellos. Este señor habló un poquito más claro acerca de la muchedumbre. Le Bon afirma que en ciertas circunstancias esos individuos agrupados en una multitud, miren lo que dice aquí, pierden ¿qué cosa? Su personalidad consciente. Las ideas y los sentimientos de todas las unidades son orientados a una misma dirección. Y es interesante cómo todos actúan de la misma forma. Observe una multitud. Se forma así un alma colectiva, explica este psicólogo, transitoria, dando lugar a una muchedumbre organizada o psicológica. Esto no tiene que ver con el comentario bíblico adventista. Esto no es una revista adventista. Esto es un pensamiento popular y contemporáneo respetado por muchas décadas. La gente cuando mira la multitud o los que estudian la multitud la ven así. Interesante. Es impresionante. Miren lo que encontré en el espíritu de profecía en Joyas de los Testimonios. A medida que nos acerquemos, ¿estamos atendiendo, sí o no? A ver. A medida que nos acerquemos ¿a qué cosa, iglesia? A la crisis final, resulta de vital importancia que la armonía y la unidad
reinen entre las instituciones del Señor. Dígame si la iglesia, nuestra iglesia, no es una institución del Señor. Lo es. Y a medida que lleguemos a esta crisis final, la unidad necesita ser percibida. Sin embargo, las gentes se unirán bajo una misma dirección. Interesante. La de la potencia papal para oponerse a Dios en la persona de sus testigos. Esta unión es cimentada por el gran apóstata. ¿Quién es el gran apóstata? Todos aquí sabemos quién estuvo y ya no está. El enemigo. El enemigo está marcando los tiempos para acomodar las cosas, para que los cambios sean rápidos, para que no nos demos cuenta, tal vez anestesiados con la realidad de cuán rápidos son los cambios. Pero déjeme decirle algunas cosas. Ya los muñequitos resaltan la homosexualidad en todas sus vertientes. Ya para Disney, la empresa Disney, no es algo subliminal poner la realidad de la homosexualidad y un sinnúmero de aberraciones. Porque si yo tuviera la oportunidad aquí de que analizáramos las películas de Lion King, nos daríamos cuenta cómo presentan aún el bestialismo como una forma natural de pensamiento en una relación entre un ser humano y un animal. Eso se llama bestialismo. Cómo se está tratando de acomodar el pensamiento de tal forma, amada iglesia, que en el último tiempo, en medio de una crisis de identidad, los hijos y las hijas de Dios anden confundidos. Estamos viviendo tiempos muy delicados. Tan delicados que Mateo capítulo 9, verso 36 dice que Jesús, y viendo las gentes, tuvo compasión de ellas, porque estaban, ayúdame iglesia, ¿cómo estaban? Estaban como descarriadas, derramadas, esparcidas, como ovejas sin qué, confundidas. Estamos viviendo el 2020. Y si usted respira un poco, se acuerda aquel día cuando se celebraba la llegada del nuevo milenio. Pues ya pasaron 20 años. Ya pasaron 20 cortos años. Porque alguno de ustedes dice, bueno, si yo me quito 20 años, ¿ah? Y algunos de ustedes frente al espejo se quitan los 20 años todos los días. Alguien dice amén a eso. Pero los años siguen. Estamos viviendo tan rápido, estamos viviendo tan complicado, que nosotros necesitamos prestarle atención a ciertas realidades. El espíritu de profecía dice que las agencias del mal se coligan y acrecen sus fuerzas para la gran crisis final. Y note bien, grandes cambios están a punto de producirse en el mundo. Y los movimientos finales serán rápidos. Y cuando yo le pregunto al espíritu de profecía, ¿por qué serán tan rápidos? Porque no sé si usted se está dando cuenta que el enemigo de las almas está acomodando la gente en muchedumbres. Ya no son unos poquitos los que piensan de tal o cual forma y son señalados, ya no son unos poquitos. Ya son grandes marchas, grandes movimientos, impulsos ultramillonarios para que un concepto, para que una realidad, la iglesia me está escuchando esta noche, para que una realidad sea puesta en el corazón de nuestra adolescencia, sea puesta en el corazón de los
matrimonios, las familias, y poco a poco, en un abrir y cerrar de ojos, usted está como oveja sin pastor, detrás de lo que el grupo piensa. Que el Señor tenga misericordia de nosotros. Yo hubiese querido llegar acá y hablarles de las calles de oro y del río de cristal. Y por cierto, le voy a hablar de las calles de oro y del río de cristal. ¿Alguien dice amén a eso? Pero tenemos que pensar en la realidad. Tenemos que meditar en la realidad. Esto está por acabarse, querida iglesia. Ya pronto íbamos a casa, pero tenemos que tomar en serio. Y cuando miro a Jesús, porque vine a proclamar su nombre, alguien bendice su nombre esta noche. Cuando veo a Jesús observando esa multitud, la de antaño y la de hoy. Cuando veo a Jesús observando la multitud, lo veo teniendo lástima, misericordia, compasión, gracia. Lo veo compadeciéndose de la multitud. Dígame si nosotros no tenemos un bendito y hermoso Salvador. Uno que debió decir, ahí van como ovejas al matadero, ahí van descarriadas, ahí van sin freno al barranco, allá ellos, que resuelvan ellos. No, en medio de la realidad de antaño, la Biblia registra que Jesús miró con compasión, debo decir, la multitud, y si había alguien enfermo, lo sanó para gloria de su nombre. Dígale al que está a su lado, estoy siendo bendecido, dígaselo. A mí no me están entreteniendo acá. Estoy siendo bendecido. ¿Tienen hambre? Ya han pasado, yo no le estoy preguntando a ustedes, estoy leyendo del versículo. Ya han pasado 3 días. Ya han pasado 3 días. Estos habían caminado 3 días detrás de Jesús. No es bueno mandarlos a la casa sin comer y que se me desmayen. Aquella tremenda frase, delen vosotros de comer. Y aquel dijo, ¿cómo? 200 denarios no daría para darle de comer pan a toda esta gente. Por eso yo digo que aquel discípulo era puertorriqueño. Alguien dice amén a eso. ¿Saben por qué? Porque pensó en pan. Hubiese sido mexicano si hubiese dicho en tortillas. No hay suficientes tortillas para darle a toda esta gente. Hubiese sido salvadoreño. Padre querido Jesús, ¿cómo sacamos tantas pupusas para darle de comer a toda esta gente? No eran guatemaltecos, porque nadie dijo allí chuchitos. Dijeron 200 denarios de pan no darían. En la mesa del puertorriqueño siempre hay pan. Alguien que diga amén a eso. Parece que también tengo hambre. Vemos a un Jesús que se compadece de la multitud. Un Jesús que mira a la multitud. A veces nosotros explotamos la realidad de la crisis final y nos vemos sufriendo. Esta mañana hablaba en mi iglesia a mi hermoso rebaño acerca de la diferencia entre tentación y prueba. Hay una gran diferencia. Y cómo el Señor nos prueba. A Moisés lo llevó 40 años en el desierto afligiéndolo, dice Deuteronomios capítulo 8, probándolo para saber qué había en su corazón. Y a veces nosotros miramos la crisis final, lo vemos los últimos tiempos y nos vemos sufriendo, nos vemos tristes, pero la realidad es que en medio de la muchedumbre, al final del tiempo, en medio de todos esos cambios que van a haber, amada iglesia, el Señor va a estar a nuestro lado. El Señor nos va a dar esperanza, confianza y caminaremos tranquilos
porque Él observa la multitud. Y si hay alguien cansado, abatido, enfermo, dice el versículo de Mateo 14:12, que sanó los enfermos que habían entre el grupo. Aquí a nadie se le escapa al Señor, amén. No importa la edad, no importa la experiencia, no importa la falta de experiencia, a ninguno de nosotros le vamos a escapar al amor eterno del Señor. Jesús, amada iglesia, nuestro precioso Salvador, nunca parecía cansarse de las impertinencias de las almas enfermas de pecado y de los enfermos de toda suerte o dolencia. Él no le molestaba. Marcos capítulo 6, verso 34, dice que Jesús salió, y aquí lo vemos otra vez, vio la gran multitud, ¿y qué tuvo? Dígame qué tuvo. Tuvo compasión de ellos. Esto significa mucho para cualquier doliente que esté en un grupo. Que Jesús entre aquí, mire la multitud y se acerque directo al corazón de esta noble hermana. Y diga: conozco tu dolor, conozco tu ansiedad, conozco tus dudas. He venido aquí y aunque he mirado la multitud, he venido a bendecirte. He venido para que salgas en confianza, para que salgas sana, llena de esperanza, llena de consuelo. Y la hermana sale y dice: ¿cuánto significó para mí la venida de Jesús a la vigilia? Habíamos muchos, estábamos todos, algunos tenían hambre, otros estaban cansados, pero se acercó a mí, llenó mi corazón, porque ese es el Jesús que nos va a acompañar en la crisis final. Ese es, querida iglesia. Dígale al que está al lado suyo: no estás solo. Díselo: no estás solo. Él te acompaña. No estás solo. No estás solo. Dígale al que está detrás suyo también. Dígaselo al que está detrás suyo también. No estás solo. No estás solo. Ninguno aquí está solo. ¿Alguien está recibiendo bendición esta noche? El pastor junto a su esposa llegó cansado a la vigilia de Oak Cliff, pero lleno el corazón para bendecir esta congregación. No le puedo decir que la crisis no llegará. No les puedo decir, amada iglesia, que la confusión en la muchedumbre ya es el diario vivir. No les puedo decir eso. Tengo que decirles la verdad. Y dentro de esa gran verdad tengo que decirle que hay un Jesús dispuesto a sanar en esta noche. Dispuesto a dar esperanza, consuelo. Ese Jesús que identificó de tal forma su vida, que dice Pablo, que a pesar de que vino a la muchedumbre, acampó entre nosotros. Vivió entre nosotros y evidentemente compartió cada una de las cargas que usted y yo tenemos. Como ahora en la crisis final vamos a ver un Cristo, un Salvador que se retira de sus hijos para que nosotros a solas, con la fe que traigamos, podamos batallar la gran realidad de los últimos suspiros, como dice Pablo, del calendario de este universo. No, ese que acampó con nosotros, dice su palabra, que estará con nosotros todos los días hasta el fin del tiempo. Mire la crisis final, mire el reto final, pero mírelo con Cristo a su lado. Mírelo confiando en Él. Hebreos capítulo 2, verso 17, dice lo siguiente: por lo cual debía ser en todo, ayúdame iglesia, debía ser en todo semejante a ¿qué cosa? A sus hermanos, para venir a ser ¿qué cosa? Misericordioso y fiel pontífice y sumo sacerdote. Aguántese que esto va a empezar a apretar ahora. Y sumo sacerdote
en lo que es para con Dios, ¿para qué cosa hace el sumo sacerdote o sumo pontífice? A ver, ¿qué cosa hace? Expiar los pecados del pueblo. Le pregunté a los diccionarios de hoy día qué era un pontífice. Y me contestó lo siguiente: es un obispo, un arzobispo de una diócesis. Es especialmente, ayúdame, ¿quién? El Papa. Sumo pontífice, obispo de Roma y máxima autoridad de la Iglesia Católica. Aguantemos aquí un segundo. Ese no es el que habla Mateo 14:14. Porque el que habla Mateo 14:14 dice que vio la multitud, se compadeció de ellos. La iglesia me está escuchando, ¿sí o no? Se compadeció de ellos y los que estaban enfermos los sanó. El sumo sacerdote que habla el poderoso libro sacerdotal de Hebreos no es este, porque este es todo lo contrario. Esta es la multitud, le reverencia a él, cosa que tiene que ver con el último tiempo, cosa que claramente la profecía marca, que las muchedumbres, ¿qué cosa? Serán, ¿qué cosa? Ayúdame, admiradas por aquel, maravilladas por aquel representante de Cristo, sumo pontífice. Déjeme decirle algo, el sumo pontífice que yo he puesto toda mi confianza en él, un día bajó como un bebé, creció en esta tierra, dio ejemplo, lo llevaron al madero, lo crucificaron, lo enterraron, y el sumo pontífice que tiene toda mi confianza, al tercer día resucitó de entre los muertos y hoy día ascendió al cielo y hoy día intercede por mí como sumo sacerdote en el santuario celestial. Y déjeme decirle algo: cuando usted escuche de la crisis final, alabe a Jehová, porque eso avisa que pronto veremos al sumo pontífice, el Salvador de cada una de nuestras vidas. Eso es lo que yo creo. Yo no vine aquí a entretenerlos. Yo vine a proclamar la verdad imponente que cree esta sagrada iglesia, que Cristo está a las puertas. Usted siga mirando la televisión que quiera mirar, siga escuchando la ranchera que quiera escuchar, siga dependiendo y admirado de la selección que quiera aplaudirle el resto de su vida. Pero si su emoción no está en la razón de que en cualquier momento se oye un trompetazo y esto va a temblar y por fin desde oriente hasta occidente veremos la venida del Hijo del Hombre, usted no está en el carril correcto y está en medio de la multitud. Dígale al que está a su lado: el pastor Pagán dijo que esto se iba a poner fuerte. Dígaselo. Él lo dijo. Él lo dijo. Yo les voy a decir quién es el sumo pontífice que nosotros creemos. Hebreos capítulo 4. Y vamos a leer allí el versículo 14. ¿Alguien está recibiendo bendición en esta noche? El versículo 14 en adelante dice lo siguiente: por tanto, teniendo un gran, ¿qué dice aquí, iglesia? Un sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino a uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Alguien alaba su nombre en esta noche. Acerquémonos
pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Que alguien que esté respirando en esta reunión alabe el nombre del Señor. Ese sí es el sumo sacerdote, nuestro Salvador Jesús. La carta 119 de 1893, hablando acerca de él, dice: oh, qué amor incomparable se volvió uno con nosotros para poder participar con la humanidad en todas sus vicisitudes. Ese sí es. El otro fue alguien a tocarlo hace unas semanas, sacó la mano y se quitó la señora de encima, aunque no habían pasado 24 horas, y estaba pidiendo perdón. O sea que se equivoca. O sea que lo sacaron de las casillas, diría mi abuela. Y golpeó a la señora. Y dijo: no sigan mi ejemplo. Eso lo sé yo desde chiquito. Yo no necesito seguir su ejemplo. Yo necesito seguir el ejemplo del Maestro. El ejemplo de Jesús. Y así sucesivamente. Vamos a perdonar a aquel, a pesar que hizo grandes barraberías en su vida. Vamos a perdonarlo. Vamos a cambiar esta ley. Vamos a tornar y tomar una curva en la otra para que no nos veamos tan mal. Y así sucesivamente. Déjeme decirle algo. Hay un Jesús en los cielos que fue grande en misericordia con cada uno de nosotros. Jesús, dice esta carta, aceptó a la humanidad y reveló en su propia vida y carácter lo que el hombre puede ser, aun cuando en la providencia de Dios sea colocado en las más pobres circunstancias de la vida. Jesús vino a esta tierra para darnos a nosotros la esperanza y la tranquilidad que nosotros sí. Se enmezcló tanto entre nosotros. Vino a la multitud lo mató. Y todavía el día de hoy no ha dejado de amarnos. Pero la multitud lo mató. La muchedumbre gritó: crucifíquenlo, crucifíquenlo. Y como dice Le Bon, más de uno allí gritó: crucifíquenlo, porque el pensamiento colectivo y atontado hizo que gritaran. Aunque el espíritu de profecía dice que el primero que lanzó aquellos gritos fueron los demonios y los ángeles caídos, que estaban mezclados en la muchedumbre y en la rebeldía de la turba. Y después de ahí, todo el mundo siguió gritando. ¿Y saben qué pasó? Lo mataron. Jesús no murió. A Jesús lo mataron. Y todo por ti, que estás acá sentado, que nos ves a través de la señal. Ese Jesús, querida iglesia, no tenía ni un centavo para pagar el tributo demandado. ¿Y sabe qué hizo? Obró un milagro para obtener aquella pequeña suma de la boca de aquel pez. Porque no fue pescado, salió y volvió otra vez al agua. La suma de aquel discípulo exacta y la suma de Jesús. Así que él entiende. Jesús, el precioso Salvador, no tenía hogar y con frecuencia Jesús también pasaba hambre. Jesús vivió entre nosotros. Llegó un día a decir que no tenía ni dónde recostar su cabeza. Dígame si no vivió y se mezcló con nosotros. Yo no sé quién aquí
no tiene dónde dormir esta noche. Estaba en Apopa, San Salvador, o al norte de San Salvador. Predicaba allí en un lugar y esa misma frase la mencioné en uno de los mensajes. No sé quién en este grupo no tiene esta noche donde dormir. Y sin saber había una señora que había vendido su cuerpo para que sus 4 hijos pudiesen comer y pudiesen tener un techo. Había asistido a las reuniones durante 3 noches consecutivas y algo le iba inquietando en su corazón acerca de ese Jesús que estaba escuchando. Y decía, yo tengo que entregar mi corazón a Jesús, pero si le entrego mi corazón a Jesús, no puedo continuar con la vida que estoy llevando, una vida promiscua, con una supuesta justificación. Entrego mi cuerpo a cambio de comida, entrego mi cuerpo a cambio de un techo para mis hijos. ¿Cómo puedo salir de esto si yo me entrego a Jesús? Y el predicador le decía, todo Jesús lo va a hacer nuevo. Pero aquella noche dijo, yo no sé si no tienes dónde dormir esta noche, pero Jesús también pasó por eso. Y no dejó de honrar a su Padre. Aquella mujer, al terminar la reunión, hablaba con los pastores encargados de toda aquella reunión. Y llegaban donde este servidor y me presentaban a aquella noble mujer con mirada caída, triste por los embates de la vida y cómo se había arriesgado para que sus hijos y ella pudieran sobrevivir. Pero no puedo borrar de mi memoria ni la escena ni lo que dijo. Ella dijo, si Jesús pasó por lo mismo que yo estoy pasando, hambre, no tengo dónde dormir, y él nunca deshonró a su Padre, esta misma noche yo voy a empezar a probar ese Jesús en mi vida. Y no tan solo yo, sino mis hijos. Dormimos hoy en la calle, no sabremos qué comer, pero quiero que sepan, pastores, que mi corazón y el de mis hijos pertenece a Cristo para siempre. Eso era una tremenda decisión. En unas circunstancias pésimas y difíciles, inclusive de procesar emocionalmente. No era fácil. Yo le estoy contando a ustedes la experiencia, pero eso no es fácil. Ver una madre que para sobrevivir vendía su cuerpo para que sus hijos comiesen. Pero ella entendió que si ella entregaba su corazón a ese Jesús iba a proveer para su vida y para la vida de sus hijos. El Jesús que yo estoy hablando con frecuencia se cansaba. A veces nosotros ponemos a Jesús tan lejos y lo ponemos tan lejos que el día de la crisis final va a estar lejos. Allá ustedes, la crisis es para ustedes. Ya yo pasé la mía en el Getsemaní, ya yo pasé la mía en la avenida principal de Jerusalén. La crisis ahora es para ustedes. No pongamos a Dios tan lejos y tan lejos que cuando lo necesitemos en nuestra vida, el enemigo nos convenza de que Dios está lejos. La humanidad, queridos, es honrada porque Jesús asumió la humanidad para revelar al mundo lo que cada uno de nosotros podemos llegar a ser. Si Jesús venció, nosotros también podemos vencer. Él tuvo necesidades, claro, igual que las tuyas y las mías. No te vayas de aquí sin entender algo. Jesús puede traer a la luz la vida y la inmortalidad, llenar con luz los propósitos más comunes y humildes de la vida. Cualquier cambio drástico que necesites en tu vida solamente proviene de Jesús. ¿Saben qué?
podemos nosotros ser expertos en escatología. Pastor, ¿qué es eso? El estudio de los tiempos finales. Podemos ser expertos en profecía e información. Pero al día de hoy yo me he dado cuenta de algo. Esto de la vida cristiana se trata de depender de Jesús cada día. En el camino ministerial ya he conocido algunos que no conocen de letra. Que lo que escuchan, un 75% de todo ese vocabulario teológico no lo entienden. Pero sus vidas son vidas de oración. Sus vidas son vidas misioneras. Recuerdo una noble mujer que en una principal ciudad de este país, sin saber leer y sin saber escribir, un día me dijo: pastor, venga a mi casa, porque yo no sé qué hacer con 16 personas que lo único que hago es ponerle los DVD suyos para que escuchen la palabra del Señor. Y yo lo único que hago es repetir lo que usted dice ahí. Pero yo no sé dónde encontrar eso en la Biblia, yo no sé qué más explicarle. Pero en mi casa ya hay 16 que quieren entregarse a Jesús para siempre. Una vida de oración es lo que marca la diferencia. ¿Qué vas a hacer? ¿Vas a ser parte de la muchedumbre que anda descarriada como oveja sin pastor? Vamos a seguir adoptando lo que piensa el grupo. Vamos a seguir hablando de lo que habla el grupo. Vamos a tratar de seguir siendo aceptados por la mayoría. Vamos a seguir siendo parte de lo común y de lo cotidiano. ¿O vamos a ser diferentes? Vamos a ser gente dedicada como lo fue José, como lo fue Daniel. ¿Hasta cuándo tendremos que esperar ese momento en nuestras vidas? Porque lo de la crisis final viene. Y el que esté listo va a batallar. Déjeme decirle algo. Pastor que le habla, los capítulos de su vida no han sido todos color de rosa. Y he aprendido algo en cada batalla de la vida. Que cuando llegue el golpe o cuando llega la batalla, peleas con la fe que traes en la mochila. Cuando llegue el momento, con la fe que traes en la mochila, enfrentas el combate. Si no hay fe, si no hay una experiencia genuina con el Señor, ¿la iglesia me está escuchando, sí o no? Vamos a pelear y vamos a enfrentar la realidad con lo que tenemos en el corazón. Querido Jesús, se inclina sobre nosotros. Alguien que diga amén a eso. En medio del grupo, en medio de la multitud, escudriña nuestro carácter para ver si su propio carácter se refleja en el de nosotros. Eso no se gana con información. Eso se gana dependiendo del Señor. Otro día yo le hablo de Apocalipsis. Muchos en mi niñez y en mi adolescencia me echaron miedo. Sus sermones eran bestiales. Pero Apocalipsis habla claramente, querida iglesia, de una multitud. Y yo quiero que ustedes me acompañen, por favor, al capítulo número 7 de Apocalipsis. El capítulo número 7, por favor, de Apocalipsis. Y vamos a leer desde el versículo número 9 al versículo número 11 de ese poderoso capítulo. Dice la Biblia: después de esto, miré y he aquí, ¿qué dice el apóstol? ¿Qué dice que vio? Una gran multitud. Ahora no estaba confundida esa multitud. Ahora no andaban como ovejas sin pastor. Ahora no andaban todas pensando de igual forma. La realidad es
que dice que la cual nadie podía contar, de todas las naciones, tribus y pueblos y lenguas, que estaban delante del trono y en la presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas y con palmas en sus manos, y clamaban, ayúdame iglesia, y clamaban a gran voz, diciendo, fuerte iglesia, la salvación pertenece a nuestro Dios que está sentado en el trono y al Cordero. Y todos los ángeles estaban en pie alrededor del trono y de los ancianos y de los 4 seres vivientes, y se postraron sobre sus rostros delante del trono y adoraron a Dios. Levánteme la mano por gracia si usted va a estar allí. De esa gran multitud es que nos debemos preocupar estar. No la que todo el mundo opina, y nosotros también nos unimos a esa realidad. La que cuando lleguen, dice la historia, van a adorar al que vio un día la multitud en Oak Cliff. Y ese día es hoy. Hoy Jesús miró la multitud y dijo, a este lo voy a sanar esta noche. Ella no va a regresar otra vez con el dolor de la culpa a su casa. A ella la voy a perdonar. Él no va a regresar con el rencor que tiene con su familiar. A él lo voy a liberar de las raíces de amargura. Y poco a poco, esa noche en Oak Cliff, de vigilia, miró la multitud y decidió sanar y bendecir nuestro corazón. Antes que ustedes regresen a su casa en esta noche, necesitamos tomar una decisión. Y la decisión es bien sencilla. O sigo como parte del grupo, o sigo como parte de la multitud, o en serio ya tomo una decisión y dejo que ese Jesús toque mi corazón, limpie mi corazón, sane mi corazón, y yo pueda enfrentar no la crisis final, cualquier crisis en lo que llegue el final. Eso es una gran diferencia. Podemos vivir enfocados en la crisis final. Viene una crisis final y tenemos que tener toda esta información. Se acerca una crisis final. Pero en el camino aparecen muchas crisis que si no tenemos a Jesús en el corazón, ya yo he visto a más de uno darle la vuelta al maestro como lo hizo el joven rico aquel día y olvidarse de Jesús. Hoy la decisión es sencilla. Es decirle, Señor, cedo mi voluntad. Yo quiero que tú habites en mi corazón. Yo quiero que tú seas genuino en mi corazón. Young people, it's not about to do. You can do a lot of stuff and a lot of events in your church. Beautiful events. You can put the events in awesome pictures in your Facebook. But it's not about something to do. Right now, it's about to be. Necesitamos ser antes de seguir haciendo cosas. Porque cuando llegue el golpe, cuando llegue el reto, cuando llegue el desafío, el Señor quiere habitar en tu corazón para hacerte más que vencedor en Cristo Jesús. Iglesia amada, que el Señor les guarde y les bendiga, es nuestro deseo y oración. Que el Señor alcance con su misericordia a cada uno de sus preciosos hijos y sus preciosas hijas en este lugar. Que continuemos dependiendo del Maestro, porque muy pronto cantaremos gloria, gloria
Aleluya. Y ese día, cuando tengamos al Cordero de frente, vestidos de vestiduras blancas, que junto a mi esposa y mis hijos yo haga así y los vea disfrutando de la Canaán celestial. Pero que cuando ustedes también hagan así, digan: ¿viste al pastor? Está feliz. Ya por el resto de la eternidad no tendrá que predicar. Ahora lo que predicó lo va a disfrutar para siempre. ¿Alguien dice amén a eso? Ya no tendrá que ir a una vigilia más, porque ahora viviremos con el Señor por toda la eternidad. ¿Amén, iglesia? ¿Cuántos de ustedes saben que en el cielo van a haber sorpresas? A ver, enséñeme las manos. A ver si ustedes dicen: en el cielo van a haber sorpresas. ¿Saben qué? Y algunos de nosotros seremos la sorpresa de otro. Amén. ¿Y qué hace el pastor Pagán aquí? Yo pensaba que no venía. Llegué por gracia y misericordia al que un día miró la multitud y dijo: a ese lo voy a bendecir, a ese lo voy a salvar, a ese lo voy a llamar, le voy a dar bendición, le voy a dar fuerza, voy a levantar el volumen de su voz para que la gente escuche que Cristo está a las puertas. No hay mayor pasión que predicar que Jesús está por regresar. Que el Señor bendiga tu corazón, extienda esa bendición a tu familia y que podamos cantar en ese gran día el himno de Moisés y del Cordero. Oremos. Querido Padre, que lo que ha sido expuesto en esta noche en tu casa caiga en terreno fértil y dé fruto para la vida eterna. En el nombre de Jesús. Y la iglesia dice: amén.